Hola, muy buenas tardes, chicos. Espero que se encuentren muy bien. Pues bueno, chicos, les comparto la pantalla del tema del día de hoy que se llama la personalidad creativa. Bueno, es un tema muy interesante. Nosotros la semana pasada vimos lo que era la creatividad. Algunos de ustedes me comentaban hace un momento en el primer video que tuvimos de la primera clase que la creatividad es la forma en que se transforma, se solucionan problemas y además ya vimos de tipo de personalidad un poquito acerca de lo que era aquel tema, ¿verdad? La creatividad ya vimos que surge espontáneamente por nuestras ideologías y que siempre va a estar cambiando de acuerdo a nuestra forma de enseñar, nuestra forma de educarnos desde la primaria y en casita. Bueno, la personalidad creativa, yo les comentaba hace un momento, se refiere a lo que nosotros ya vimos junto con la creatividad, pero nos dice aquí claramente que va a depender del ambiente donde nos desarrollemos para crear nuestros productos, crear nuestras tareas, crear nuestras cosas y no estar, como les decía, el ejemplo que les dije de la línea del tiempo, a veces nos bloqueamos, el ambiente, el ruido nos bloquea y no podemos llevar a cabo lo que es nuestra creatividad, al 100% nuestra espontaneidad, digámoslo así. Entonces, aquí yo les hago un ejemplo de lo que era un poquito lo positivo y lo negativo. Ahora lo vamos a ver en la personalidad creativa, que vamos a ver el número uno de estos bloqueos que ya vimos un poquito hace ratito, vuelvo a repetirlo, ¿por qué? Porque constantemente nuestro conocimiento se nos va a bloquear. Entonces, bueno, los bloqueos de obstáculos es uno de ellos y tenemos, ya vimos el número uno, el orden físico. El orden físico es cuando tenemos algún problema, alguna enfermedad, algo que no nos deja mover, escribir, pensar. Y yo les decía hace un momento que he conocido en investigaciones anteriores que hay personas que ellos, por el contrario, simplemente desarrollan más lo que es el conocimiento creativo por algún accidente o algo que les pasa, increíblemente mejoran, increíblemente cambian su forma de pensar, su forma de crear conceptos, ideologías, etc. Bueno, a eso se refiere. Los obstáculos y bloqueos en el orden físico. El segundo es el orden cognoscitivo. En el orden cognoscitivo, bueno, vienen lo que son los prejuicios, lo que son los bloqueos mentales. Yo les decía ahí el ejemplo del arbolito, no está la compañera, que no dejaban que el niño hiciera el arbolito navideño como quería, que lo hacía a la se va quizás, pero yo les decía a la compañera Ana Luisa, es que también tiene que ver la manera en que el maestro trabaja con el grupo. Entonces, la estimulación cognitiva, ya vimos lo que era esta parte en el conductismo y cognitivismo, tiene mucho que ver en cuanto a nuestras rutinas físicas, dice aquí, las personas con las que trabajamos, si nos bloquean, si nos dicen, estás mal, estás mal, estás mal, y qué pasa con esta actividad, pues nuestro pensamiento creativo se va a bloquear, ¿de acuerdo? De orden afectivo es el tercero, los estímulos afectivos. Si decimos y damos una clase positiva, el grupo va a responder positivamente. Ahora, para crear algún trabajo o algo tiene que ser positivo, no negativo, porque los sentimientos de culpa, nos dice aquí, o los sentimientos de inseguridad, no va a permitir que el alumno crea nuevos conceptos creativos. El cuarto es de orden sociocultural. Bueno, en el sociocultural quiere decir lo que les explicaba la semana pasada junto con la creatividad, es con quién te juntes, vas a ser creativo o no creativo. Nosotros debemos de, por el lado positivo que todos vamos a ver, facilitadores impulsores en el número 2, juntarnos y socializar con personas positivas, no negativas. Ahora la parte de los que son facilitadores e impulsores, tenemos el orden físico, por el contrario, la estimulación con periodos, las etapas de IPS que ya vimos, que se deben de respetar para que el niño pueda sedimentar e incubar sus conocimientos constantes de orden físico, psicomotriz y mental también junto con lo mismo. El ver cognitivo, pues ya vimos intereses culturales, creativos, que les llamen la atención, que les enseñen diferentes formas de cómo trabajar con ellos para que el alumno pueda tener desarrollada constantemente su manera cognitiva dentro del desarrollo propio. El número 3, decíamos otra vez, de orden afectivo, recibir estímulos positivos. Ya les decía yo anteriormente, tener que decir a los niños, vas muy bien, no te preocupes, te equivocaste, para la próxima te va a ir muy bien, no te preocupes, todo está bien.
El afectivo, acuérdense que si nosotros somos positivos, recibimos positivo, y si recibimos negativo, va a ser negativo. De orden sociocultural, también porque debemos de movernos constantemente con personas que sí sean muy creativas, con personas que sí desarrollen esta manera de hacer cosas diferentes para que podamos tener intercambios culturales, intercambios de oportunidades, de ideologías y crear algo nuevo, crear algo propio, pero va a depender siempre de la participación de donde estemos. Como punto referente a lo mismo, pues nos dice la naturaleza del pensamiento humano. Nosotros, viene lo que son los animalitos y los bebés, que ustedes lo van a leer un ratito más. Nosotros, a diferencia de los seres de animalitos, vamos a decirlo así, tomamos decisiones propias y aprendemos a socializar y a crear constantemente dependiendo de con quién estemos, como vemos en la socialización. Y nos dice aquí claramente que pensar es imaginar, considerar o discurrir. También es reflexionar, examinar con cuidado una cosa para formar un dictamen propio de algo, como vemos aquí en la pintura, que sea mío. E intentar y formar un ánimo de hacer algo nuevo también. No nada más quedarnos pensando en lo que fulano no hace, como nos mencionaban los compañeros, copiar y pegar las cosas, que no, cuando nosotros podemos realizar nuestras propias ideologías, aquí vienen algunos ejemplos: formar conceptos, percibir, conocer, juzgar, imaginar, meditar, evaluar, deliberar, comprender, codificar, crear, formular, interpretar propiamente. Eso quiere decir. Por ahí Eduardo nos decía, es lo que yo pueda hacer con mis propias capacidades, pero propio, sin copiar y pegar a lo que los demás están trabajando. Entonces aquí también nos dice, nosotros somos como una fotografía, una cámara fotográfica que captamos ideas, que captamos pensamientos, y esos pensamientos y ideologías las arrastramos para tener algo nuevo. Entonces, el pensamiento de nosotros debe de ser, yo tomo una imagen, les decía el modelo escarabajo, rosita con morado, y al final termino haciéndolo verde con amarillo. ¿Pero por qué? Porque al momento de crear esta actividad, esta tarea en un modelo de escarabajo, no me gusta o está muy fuerte, va a ser de acuerdo a nuestros gustos, pero lo que importa aquí es que no tengamos miedo, como vimos en la actividad, a realizar nuestras propias actividades, sino a creer en nosotros mismos como los factores principales de nuestro propio desarrollo. Viene aquí unos ejemplos muy importantes y nos dice aquí que el cerebro trabaja de diferentes formas para poder crear y hacer diferentes cambios mentales en nosotros. Debemos de tener ingenio, pero también ser críticos, teóricos y prácticos, realistas y fantásticos, abstractos y concretos, reproductivos y creativos, racional, pero también mágico. ¿Por qué? Porque si vemos estos pequeños puntos, regresando aquí, nosotros podemos realizar esta participación para poder tener en cuenta qué nos va a servir y qué nos va a servir para poder tener nosotros un acceso a nuestra imaginación, ¿de acuerdo? Entonces, continuamos con lo mismo, chicos. Para su esencia misma, el pensamiento viene a ser fuente de productividad, originalidad, inventiva, heurística, transformación, creatividad. ¿Qué quiere decir? Que sea mío, que no sea de alguien más. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, ahí cuidado con lo que estamos haciendo dentro de nuestra creatividad, porque vemos aquí que existen 4 subsistemas muy importantes. Nos dice aquí me moví un poquito, la atención, la percepción, la memoria y la reestructuración. Si ustedes se dan cuenta, esto forma parte del constructivismo, pero ahora viene siendo parte de la creatividad. Para ser creativos debemos de ser constructivos, cognitivos y perderle el miedo a realizar las cosas de lo que estamos explicando, ¿de acuerdo? El cerebro de cada hombre es potencialmente la gran fuente de energía que transforma el mundo, pero las potencialidades quedan estériles si no se da una labor educativa que nuestro medio debe de ser a menudo reducida. ¿Qué quiere decir esto? Como yo les explicaba en un principio y la semana pasada, la creatividad se nace con ella poco a poco, se va creando, se va enlazando. ¿Y qué pasa cuando nos tocan personas no creativas? Yo le decía hace un momento, nos contagiamos de esa negatividad en la creatividad. Nosotros podemos ser creativos
pero también debemos de conocer personas diferentes que nos puedan dar oportunidades de crear nuevas cosas, de crear nuevos momentos, de crear nuevas cosas para nosotros, ¿de acuerdo? El cerebro de cada hombre va a depender de acuerdo a la socialización que nosotros tengamos y de acuerdo a las posibilidades mentales que obtengamos como desarrollo personal. Por ejemplo, nosotros los maestros tenemos que ser a veces creativos en cuanto al desarrollo de las tareas, para que ustedes no se nos cansen, para que no flojeen también, pero sobre todo para que ustedes vuelvan a crear o creen cosas que ustedes consideren para nosotros, ¿de acuerdo? A eso se refiere constantemente en nuestro mente. En efecto, pues muchas veces la cultura, muchas veces la incultura provoca que nosotros dejemos por un lado lo que es la creatividad, pero por otra parte, la creatividad nosotros la podemos llevar a cabo constantemente para poder mejorar, dependiendo de las personas con las que estemos, vuelvo a repetir, es como vamos a ser creativos. Nos dice aquí claramente, los niños se forman a lo que nosotros les enseñamos. Entonces yo siempre les he dicho mucho cuidado. Sí vamos a ser conductistas en ocasiones, pero también debemos de ser constructivistas con ellos, porque ellos van a tener la creatividad con la construcción. Es como cuando les dejamos un rompecabezas y el niño, ¿qué quiere? Pues quiere hacer su rompecabezas solo, sin que nadie le esté forzando, hasta que él aprenda constantemente cómo armarlo. Si les dejamos que ellos compren un rompecabezas, va a ser a lo que ellos consideren propio. Desde esos puntos de vista tan sencillos, nuestra forma de enseñar y de crear con ellos productos creativos o transformar y mejorar soluciones, como vimos en la creatividad, el niño va a desarrollar más la creatividad. Pero si por otra parte el niño no logra crear la creatividad como es porque existen los bloqueos que mencionamos. Muchas veces es el sistema o el área donde están que no les permite crear, que no les permite hacer diferentes personas, digámoslo así, creando sus propios productos. Entonces, con esto, chicos, vemos que la creatividad siempre va a ir de la mano con las posibilidades de que nosotros eh, podamos tener la oportunidad de que el niño pueda desarrollar sus propias habilidades sin retenerlos, sin obligarlos, sino que dándoles una variación, como mencionábamos, por ejemplo, del hijo de la compañera, que haga su variación de esa información, darle diferentes modelos, diferentes ejemplos de lo que es la creatividad de un finito, cómo se puede crear, dibujarlo, que lo coloree o que lo haga manualmente, ¿de acuerdo? Las experiencias recientes de los cursos de talleres de creatividad han implementado muchas veces, por ejemplo, cómo utilizar las redes sociales también es creativo, cómo crear manualidades, etcétera. Existen muchas formas en las que estos nuevos talleres de creatividades pueden forjarnos, pueden ayudarnos a mejorar constantemente nuestra creatividad como debe de ser, o la que perdimos anteriormente por las etapas que mencioné anterior, de que el niño se bloquea por miedos, inseguridades que a veces los maestros de la propia familia le ocasionan para evitar que este niño, pues muchas veces la creatividad, voy a ser sincera, no la quitan porque no la quitan para que el ser humano no se salga de su contexto normal. ¿Sí, chicos? Entonces a eso se refiere. Chicos, pues les dejé, ya se publicó la pregunta, es ¿qué comprendes como personalidad creativa? Y aquí veo que algunos ya están queriendo contestar, ahorita lo contestan. Y bueno, es en respuesta de pregunta, les voy a poner, porque como comentario se me confunde mucho, entonces yo por eso les digo que vayan respondiendo lo que poco a poco. Nos dice aquí un punto muy importante. Cuanto más conscientes se esté de estar dotado del pensamiento innovador, vamos a decidir crear cosas nuevas y vamos a perder el miedo a desarrollarlo. Otro punto nos dice aquí el pensamiento lateral, instrumentos y técnicas de Edward de Bono. Ya vimos a Edward de Bono anteriormente, ya vimos que el pensamiento lateral es la base del pensamiento de nosotros. Viene lo que son las técnicas, el foco, es muy interesante el foco, chicos.
El cuestionamiento creativo, por ejemplo, ¿por qué tengo que hacer de esta manera las cosas? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué pasa si está mal en la tarea? Existen otras maneras de hacerlo, buscarlo, como les dije, a lo mejor mi conciencia me dice, no lo hagas así, pero guárdalo en tu memoria, guárdalo, cómo realizar, le decía la línea del tiempo, me eso muy claro, ¿no? En la línea del tiempo yo les decía hace un momento en otro video, que fue por cierto, la mente me dijo en la noche, oye, pues yo estoy un tutorial de YouTube para que puedas desarrollar la línea del tiempo más rápido. Para eso nos sirve el cuestionamiento porque vamos a ser más creativos, vamos a enfocarnos más acerca de que no vamos a juzgar, no vamos a crear conflictos con nuestros pensamientos. Muchas veces el tipo de que nos estén criticando, nos estén diciendo de cosas, pues nos bloquean nuestras propias ideologías. La provocación. Bueno, aquí es un punto importante. Decirle al niño, hazme un dinosaurio. El que yo quiera, el que tú quieras, pero que sea carnívoro, o que sea herbívoro. O hazme un tiburón, el que te guste, haz un animal de mar. Mira, hay un tiburón, dibújalo, colorealo, qué colores, ponle, quítale, ponle. Pues aquí en la provocación nosotros vamos a hacer que el niño pueda probar diferentes cosas, pero va a provocar a que él desarrolle su propia inteligencia. Como podemos ver, muchas veces se les llama locos a las personas que sean creativas porque no se conforman. Y ser creativos quiere decir que no nos vamos a quedar siempre con la manera de crear lo mismo que el otro. El creativo es propio. Entonces aquí, nos dice aquí, durante 30 segundos podemos pensar ciertas cosas y después de los 30 segundos se nos va a borrar. ¿Por qué? Porque durante esos 30 segundos nuestra mente nos dice, hazlo así, pero como no hacemos caso, la mente nos bloquea y nos hace pensar diferentes formas. A veces pensar, como les decía, a solas, en un lugar solo, como yo lo hago cuando leo, cuando hago una actividad de mis tareas de en la escuela, eso me beneficia a mí para poder crear mis propias ideologías, mis propios pensamientos, mis propios, todo lo constante que hemos visto. ¿De acuerdo, chicos? El movimiento. Bueno, el movimiento es el último. Nos dice aquí claramente, un movimiento no es parte normal de nuestro comportamiento de pensamiento, pero quizás sí parte de la poesía. Nos dice que el movimiento es, no, como dice, no quedarnos donde mismo, no sentarnos donde mismo para crear un producto, para hacer algo nuevo, sino que simplemente movernos constantemente de las personas. Yo veo que no hay creatividad, veo que no puedo ser diferente, no puedo mejorar, pues me busco otra socialización más constante o busco videos tutoriales o algo para poder tener en cuenta lo que es esta parte principal. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, bueno. Y por último nos dice aquí, significa la disposición a desplazarse de una manera positiva e indagadora en vez de detenerse para juzgar si algo es correcto o erróneo. Lo que yo les decía, a lo mejor me sale mal mi modelo de trabajo ahorita y bueno, pues ya lo hice mal, no conformarnos, pero a lo mejor yo les digo, les falta más color, más letras, menos letras. Ese es el movimiento cuando nosotros tenemos que hacer las cuestiones, pero no simplemente, digamos, voy a aventarme a hacer un modelo de trabajo rápido, sino ver si necesita modificarse, si se modifica, pues realizarlo, no tenerle miedo. A lo mejor yo no me sale bien en Word, pero lo puedo hacer en Excel, en Publica, lo puedo hacer en otras aplicaciones de tareas, y tenemos que buscar constantemente, por eso siempre les he dicho desde un principio, las tareas son para que sean creativos, las tareas creativas como es semántico, mapa mental, todas esas cuestiones, es para que ustedes puedan lograr obtener un conocimiento acerca de algo, eh, de nuestra forma de aprender las cosas. Bueno, chicos, pues terminamos. Les voy a dejar estos momentos para realizar las preguntas. Permítanme tantito para guardar el video y vamos a continuar con nuestras preguntas de investigación y continuamos la próxima semana. Un gusto verlos y comenzamos con lo que son las preguntas acerca de lo que es este tema de pensamiento creativo. Primero vayan pensando personalmente qué es el pensamiento creativo. Ahorita quiero que le escriban en una hojita para poder, hasta que reiniciemos el video, poder otra vez me la puedan responder ya constantemente. ¿De acuerdo, chicos? Entonces nos vemos ahorita.